Se suponía que Cole iba a ser mi esposo, pero siempre era tan frío conmigo. No me dejaba besarlo, ni abrazarlo, y mucho menos dormir con él. Finalmente, no pude más y me la jugué. Una noche que estaba drogado, tomé el asunto en mis propias manos y me acosté con él. Esa noche, Cole me abrazó e hicimos el amor durante horas. Pero en el calor del momento, gritó el nombre de su socia. Al día siguiente, mi corazón se hizo cenizas. Me fui, jurando que nunca más lo volvería a ver. Sin embargo, 6 años después, mientras estaba comprándole una paleta de hielo a mi hija, Cole de repente me bloqueó el paso. Tenía los ojos enrojecidos y la voz ronca. Christine, ¿cómo pudiste robarme algo y simplemente huir? Yo, que le había robado su semilla, temblé de miedo. ¿Acaso va a intentar quitarme a mi hija? Cole era un huérfano que mi padre acogió. También fue mi amor de la infancia, el chico con el que estaba destinada a casarme. Era callado, frío y rara vez sonreía, pero me cuidaba muchísimo. Cuando éramos pequeños, comíamos juntos, jugábamos juntos y dormíamos en la misma cama. Éramos inseparables. Pero desde que cumplió 16 años, de repente empezó a evitarme como a la peste. Comenzó a cerrar la puerta de su habitación con llave para evitar que me metiera en su cama por la noche. Todo su armario se llenó de camisas de cuello alto, e incluso se negó a ir a nadar conmigo, como si le aterrorizara que intentara aprovecharme de él. Si apenas le tocaba el brazo, se tensaba y se apartaba. Me sentí increíblemente herida. ¿Tengo la peste o algo? ¿Tanto asco te doy? Él evitó mi mirada. No me das asco. Simplemente no estoy acostumbrado a estar tan cerca de la gente. Qué sarta de mentiras. No era cercano con nadie. Pero yo era su prometida. ¿Cómo podía hacer lo mismo? Estaba tan enojada que le apliqué la ley del hielo durante un mes. A los 17, obsesionada con las novelas románticas, quise saber qué se sentía al besar a Cole. Pero él simplemente giró la cabeza, evitando mis labios, y dijo secamente, si logras ser la primera de la clase, te dejaré besarme. Sabía perfectamente que, con mi cerebro, no podría lograr eso ni en 1.000.000 de años. Claramente no quería besarme. Furiosa, solté lo primero que se me vino a la mente. ¿De verdad te crees un gran partido? Bien, no me beses. Encontraré a alguien más a quien besar. Me di la vuelta para irme hecha una furia. Pero él me agarró del brazo. Había una furia silenciosa en sus ojos, y la presión era inmensa. Christine, si te atreves, rompemos el compromiso. Toda mi valentía se desvaneció en un instante. Fui yo quien había pedido este compromiso. ¿Cómo podría soportar terminarlo? Torpemente, intenté salvar las apariencias. Era solo una broma. ¿Por qué te pones tan serio? Su expresión se suavizó ligeramente. No vuelvas a bromear con cosas así, advirtió. Hice un puchero. Lo sé. A los 18, Cole, que había prometido ir a la misma universidad que yo, cambió su solicitud a una escuela en otro estado sin decírmelo. Lloré a mares, llamándolo un gran mentiroso. Él se quedó allí en silencio, dejándome desahogar mi ira. Cuando me cansé de llorar, me entregó un pañuelo. Sécate las lágrimas. Enojada, le di un manotazo y dije con rencor, ¿no tienes miedo de que me enamore de otro chico en la universidad si no estás allí? Pensé que me sermonearía como antes, diciéndome que no dijera esas cosas. Pero esta vez, bajó la vista pensativo por un momento, y luego esbozó una leve y amarga sonrisa. Si encuentras un buen chico al que le gustes, puedes intentar salir con él. No tienes que preocuparte por mí. En ese momento, estaba demasiado ocupada estando enojada con él por romper su promesa y empujarme hacia otra persona como para notar la amargura e impotencia en su sonrisa. Le di una patada en la rodilla, furiosa de vergüenza. Ya que estás tan desesperado por dejarme, entonces lárgate. Cuanto más lejos, mejor. Espero no volver a verte en mi vida. Me tomé en serio cada palabra de esa amenaza, pero 6 meses después, no pude evitar ir a la escuela de Cole para intentar reconciliarme con él. Cuando me vio, su rostro perpetuamente impasible mostró un destello de sorpresa antes de volver a la normalidad. Me llevó a comer, me consiguió un lugar donde quedarme,
me mostró los lugares de interés, me tomó fotos y me paseó por el mercado nocturno para comprar recuerdos. Lo había planeado todo a la perfección, pero no pude sentir ni una pizca de calidez de su parte. Era como un guía turístico, educado y distante durante todo el viaje, sin nada de nuestra antigua cercanía. Antes de dejarme en el aeropuerto, extendió la mano y me revolvió suavemente el pelo. El gesto fue tierno, pero sus palabras fueron todo menos lo que quería oír. Disfruta de tu vida universitaria. No pierdas más el tiempo viniendo a verme. Si conoces a un chico decente, puedes darle una oportunidad. Mis ojos se llenaron de lágrimas al instante. Fue solo entonces cuando me di cuenta tardíamente de que probablemente de verdad quería deshacerse de mí. A partir de entonces, mi relación con Cole fue tibia, en el mejor de los casos. Hasta que, después de graduarnos de la universidad, mi padre me dijo que Cole no planeaba regresar. Mi padre le había dado algo de capital inicial, y había tenido éxito con su negocio en Nueva York y decidió quedarse allí a largo plazo. Esa noche, sin poder dormir, estaba navegando por internet y encontré la cuenta de Instagram de la socia de Cole, Christine. Otra noche en vela con mi socio principal escribiendo una propuesta. Es tan atento, incluso se acordó de que me encantan los bonbons picantes y me trajo una orden enorme. Agotada pero feliz. En la esquina de la foto, la muñeca con venas marcadas llevaba un reloj que le había regalado a Cole por su 18º cumpleaños. Ya conocía a Christine. Era hermosa, con una sonrisa brillante y audaz que era increíblemente encantadora. Ella y Cole tenían una gran relación. Habían participado juntos en muchas competencias en la universidad y luego iniciaron un negocio juntos. Eran los socios más sincronizados. Tan sincronizados que Cole podía decir una simple cosa, y Christine sabría exactamente qué tipo de propuesta quería. Pero nunca supe que Cole la cuidaba tanto en privado. En ese momento, me invadió la aterradora certeza de que podría estar a punto de perder a Cole para siempre. Pero llevaba demasiados años amándolo de verdad. No estaba dispuesta a rendirme tan fácilmente y decidí luchar por mi propia felicidad una última vez. Así que esa misma noche compré un boleto de avión y volé a Nueva York. La empresa de Cole estaba hasta el cuello de trabajo, y él estaba constantemente ocupado. Estuve en Nueva York casi 2 semanas, y él salía temprano y volvía tarde todos los días. Apenas lo veía. Nuestra ventana de chat era solo una larga serie de mensajes míos, un monólogo de mi parte. Y sus respuestas eran tan monótonas como una alarma. Te compré el desayuno, recuerda comer cuando te levantes. Pedí tu almuerzo, llegará pronto. Tengo que trabajar hasta tarde, no llegaré para la cena. Te pedí una sopa y otros platillos. Me estaba desanimando y le envié un mensaje a mi mejor amiga para quejarme. ¿Qué tengo que hacer para que sea menos frío conmigo? Su respuesta fue impactante: he oído que los hombres primero se encaprichan y luego se enamoran. ¿Has intentado acostarte con él? Me quedé de piedra. ¿No es eso un poco excesivo? Entonces solo espera la invitación de boda de él y su socia. La idea de eso hizo que se me irritara la nariz, y una lágrima rodó por mi mejilla. Mi amiga me dijo que viera el lado bueno. No lo pienses demasiado. Si de verdad te lo ganas en la cama, entonces es un final feliz para todos. Y aunque no lo hagas, puede que no te hayas quedado con su corazón, pero al menos te quedaste con su cuerpo. No es una pérdida total. Solté un sollozo. En cierto modo, tenía razón. Estaba desesperada, así que bien podría mandar la prudencia al diablo. Justo cuando estaba tratando de averiguar cómo lanzármele a Cole, el destino me dio la oportunidad perfecta. Esa noche, Cole estaba en una cena de negocios donde alguien drogó su bebida. Me llamó y me pidió que lo llevara al hospital. Ni loca iba a hacer eso. En cuanto subí al coche, me senté en su regazo y lo besé ferozmente. Al principio, intentó apartarme. Christine, no juegues. Pero la droga era demasiado fuerte. Finalmente se rindió a mis avances. Justo antes de que llegáramos hasta el final, me sujetó la nuca, picoteando mis labios, y preguntó con voz ronca: ¿estás segura de que no te arrepentirás de esto? Negué con la cabeza, mi voz firme. No me arrepentiré. En el instante en que las palabras salieron de mi boca,
él conquistó mis defensas. Nuestros cuerpos encajaban a la perfección, y sentí que la distancia entre nuestros corazones también se reducía. En un momento tan íntimo, no pude evitar preguntar: Cole, ¿puedes quererme, por favor? Prometo que seré buena de ahora en adelante y no me enojaré más contigo. Por favor, no te enamores de nadie más, ¿de acuerdo? Al oír eso, se detuvo de repente y me miró en silencio. Las emociones en sus profundos ojos eran demasiado complejas para que yo las entendiera. Justo cuando estaba a punto de preguntar qué estaba pensando, de repente aceleró el ritmo, rompiendo las palabras en mis labios. No podía hablar, ni tenía energía para pensar más. Todo mi cuerpo estaba a su merced, siendo volteado y abrazado una y otra vez. El campo de batalla se trasladó a su apartamento. Cole me llevó en brazos desde la sala de estar hasta el dormitorio. Nunca supe que su resistencia fuera tan increíble. Era como una máquina incansable. Pero yo estaba realmente agotada y había olvidado hacía tiempo mi objetivo de seducirlo. Lo empujé, insatisfecha. Quiero dormir. Déjame dormir. Él me susurró al oído: SHH, ya casi terminamos. Esa voz suave se superpuso con el Cole que recordaba de nuestra juventud. En aquel entonces, me tomaba de la mano mientras caminábamos por calles y callejones. Me llevaba a casa en su espalda después de que yo saltara juguetonamente sobre él. Cuando no podía dormir, se acostaba conmigo bajo la misma manta y me contaba cuentos hasta que me quedaba dormida. Pero el Cole adulto me alejó a miles de kilómetros, su frialdad rompiéndome el corazón. De repente sentí una oleada de tristeza, y las lágrimas comenzaron a asomar por las comisuras de mis ojos. Se inclinó y las besó. No llores. Mientras se hundía en mí tan profundo como podía, me susurró al oído: Chris, te amo. Me desmayé aturdida, sin oír realmente esas últimas palabras con claridad. Cuando desperté, estaba sola en la habitación. Me envolví en la manta y me senté, mirando el espacio vacío, con el corazón lleno de soledad. No sé cuánto tiempo pasó antes de que apareciera una notificación en mi cuenta privada de Instagram. La abrí. Christine tenía una nueva publicación. Mi socio principal me invitó a salir esta mañana. J.E., supongo que oficialmente ya no estoy soltera. Su voz es tan magnética. Me encanta cuando me llama Chris, me derrito cada vez. La foto era de 2 manos fuertemente entrelazadas. Y el reloj en la muñeca del hombre era el que se había quitado anoche y había dejado en mi almohada. De repente recordé el vago Chris, te amo de anoche, y me di cuenta de que realmente no era para mí. Ese Chris, no esta Chris. Por supuesto, ¿cómo podría haber sido para mí? Desde que tenía 18 años, solo me llamaba por mi nombre completo, Christine. No lo había oído usar un apodo íntimo para mí en 4 años. Tampoco había dicho nunca que le gustaba, ni una sola vez en los 13 años que nos conocíamos. Siempre había sido mi ilusión unilateral, forzándolo a ser mi prometido, forzándolo a ir a la misma escuela que yo, y luego aprovechándome de él cuando estaba drogado. Debía de odiarme. Por eso, después de que se le pasara el efecto de la droga, ni siquiera soportó mirarme y corrió a confesarle su amor a la mujer que realmente le importaba. Me sentí como una payasa por haber hecho algo tan vergonzoso y despreciable. Ya no podía enfrentarme a Cole, y ciertamente no podía seguir persiguiéndolo. De lo contrario, solo sería la otra, la que todos desprecian. Con lágrimas en los ojos, eliminé mi cuenta de Instagram, jurando no volver a espiar a Christine nunca más. Luego bloqueé a Cole de todas partes. Hice las maletas y me fui. 6 años después. Fui a recoger a mi hija del preescolar. Zoe, con su pequeña mochila puesta, miraba con una mezcla de anhelo y envidia a los otros niños que caminaban a casa de la mano de su mamá y su papá. Cuando me vio, inmediatamente esbozó una sonrisa, corrió a tomar mi mano y dijo alegremente: Mami. Te extrañé mucho. La pequeña era muy considerada. Una vez me preguntó dónde estaba su papá, pero después de ver que se me enrojecían los ojos, nunca más volvió a sacar el tema de su padre. No es que estuviera triste porque todavía tuviera sentimientos por Cole. Con el tiempo, había olvidado la mayor parte de lo que pasó. Solo sentía pena por mi hija. Debido a mi decisión unilateral,
tuvo que crecer en un hogar monoparental, extrañando el amor de un padre. Sentía que era un poco injusto para ella. Pero lo hecho estaba. Todo lo que podía hacer era darle más de mi amor para compensarlo. Tomé la mochila de Zoe y le revolví suavemente el pelo. Mami también te extrañó. Ella parloteaba feliz, contándome todo sobre su día en el preescolar. Luego dijo con orgullo, Mami, hoy gané el primer lugar en la carrera. Vaya, mi Zoe es increíble. Claro. Soy tu hija, así que por supuesto que soy increíble. Sonreí y le toqué la naricita. Entonces, ¿qué recompensa quiere mi increíble Zoe? Parpadeó, probando el terreno. ¿Puedo comer un helado? Su estómago no era el mejor, así que rara vez la dejaba comer cosas frías. Pero al ver la mirada esperanzada en sus ojos hoy, no me atreví a decirle que no. Está bien. Saltó de alegría. Sí. Mami es la mejor. Había una tienda de conveniencia cerca. Tomé la mano de Zoe y caminamos hacia allí. Justo cuando llegamos a la entrada, antes de que mi pie izquierdo cruzara el umbral, una figura se abalanzó hacia mí y me agarró la muñeca con fuerza. Me asusté, pensando que era un ladrón, y estaba a punto de patearlo. Pero cuando giré la cabeza, me encontré de repente cara a cara con Cole. Me quedé helada. Tenía los ojos enrojecidos y la voz ronca. Christine, ¿cómo pudiste robarme algo y simplemente huir? Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y me quedé sin palabras. Mi hija se asomó por detrás de mí y preguntó con curiosidad, Mami, ¿quién es este hombre? El cuerpo de Cole se puso rígido, y su mirada se desvió lentamente hacia Zoe. La miró con incredulidad, su voz temblorosa. Christine, es ella. La reacción de Cole fue tan intensa que era obvio que sospechaba que Zoe era su hija. Estaba increíblemente agradecida de que Zoe llevara una mascarilla. Gracias a ella, Cole no podía ver que su nariz y su boca eran una copia perfecta de las suyas. Mi historia con él había terminado hacía 6 años. No debería empezar de nuevo. Así que, sin dudarlo, mentí. Esta es la hija de mi esposo y mía. No tiene nada que ver contigo. Las pupilas de Cole temblaron, y sus palabras salieron entrecortadas. ¿Tú, estás casada? Mi tono fue despreocupado. Han pasado 6 años. ¿Es tan extraño que esté casada? Su rostro estaba tan pálido que podría describirse como ceniciento, lo que solo hacía que sus ojos enrojecidos parecieran más sorprendentes. Parecía que estaba a punto de llorar, pero lo reprimía con todas sus fuerzas. No entendía por qué parecía tan dolido. Después de todo, la persona a la que realmente amaba era Christine, no yo. No podía ser que después de que me fui, de repente se diera cuenta de que yo era a quien amaba, ¿verdad? La idea pasó por mi mente por un segundo antes de descartarla. ¿Cómo podría amarme? Había demasiados obstáculos entre nosotros. Tendría suerte si no me odiara. Tampoco quería tener nada más que ver con él. Compré rápidamente una paleta de hielo y subí a mi hija al coche. Cole permaneció allí de pie como una estatua, sin irse durante mucho tiempo. Zoe se apoyó en silencio contra la ventanilla del coche, mirando hacia atrás. Solo cuando el coche dobló una esquina y la figura de Cole desapareció por completo, apartó la mirada. Luego, bajó la vista, retorciéndose los dedos en silencio, muy lejos de la pequeña parlanchina y alegre que solía ser. Tenía una buena idea de lo que estaba pensando. Después de todo, su boca y su nariz eran el vivo retrato de las de Cole. Además de eso, la montaña rusa emocional de Cole era obvia para cualquiera. Cualquiera podía ver que teníamos una historia complicada. Suspiré en silencio, preguntándome cómo explicarle las cosas a Zoe. Pero ella permaneció en silencio hasta que estacioné en el garaje subterráneo. Quizás vio cuánto quería evitar a Cole y temía que preguntar me molestara. Mi hija siempre había sido tan dulce y considerada. Le acaricié el pelo y le dije en voz baja, no te equivocaste. Ese hombre de ahora era tu padre. Zoe levantó la vista, con los ojos rojos. Mami, ¿fue porque te hizo daño que no querías que lo conociera? Cuando éramos pequeños, Cole me trataba como a una princesa. Después de que crecimos, aunque era frío, nunca me dijo una palabra dura,
y mucho menos hizo algo para lastimarme. Yo siempre era la caprichosa y la que se enfadaba rápido. No, tu padre es una muy buena persona. Simplemente no le gusto, y eso no es su culpa. De repente me rodeó con sus brazos, enterrando su cara en mi hombro, y dijo con voz ahogada, si no le gustas, entonces a mí tampoco me gusta él. Mami, tú eres la persona más importante para mí. Claramente quería un padre, pero siempre me ponía a mí primero. Una oleada de calor me invadió. Le di unas palmaditas suaves en la espalda y sonreí. Zoe también es la persona más importante para mami. Pensé que ese encuentro casual sería la última vez que vería a Cole. No esperaba que apareciera en mi puerta 2 semanas después. Fruncí el ceño. ¿Qué haces aquí? Fue directo al grano. Dijiste que estabas casada. ¿Por qué tu esposo nunca ha vuelto a casa? Mi corazón dio un vuelco. ¿Me estás espiando? No espiando. Solo preocupado por ti. No necesito tu preocupación. Mi esposo está de viaje de negocios. Volverá en unos días. Ah. Entonces, ¿por qué tu vecina dijo que nunca ha visto a tu esposo en los 5 años que has vivido aquí? No me dirás que ha estado de viaje de negocios durante 5 años, ¿verdad? Claramente había venido preparado, incluso poniendo a mi vecina de su lado. Me obligué a mantener la mentira. Estoy divorciada, ¿de acuerdo? Claro, dijo sin rodeos. Entonces, por favor, explícame esto, si Zoe es tu hija y la de tu exesposo, ¿por qué se parece tanto a mí? Oh, ¿qué tal si voy a hacer una prueba de ADN? Parecía que en las últimas 2 semanas, había investigado a fondo el pasado de mi hija y el mío. Ya no tenía sentido negarlo. Con el rostro pálido, pregunté impotente, aunque Zoe sea tu hija, ¿y qué? ¿Puedes ser un padre responsable? Se ofendió por mi duda. ¿Cómo sabes que no puedo ser un buen padre? Christine, ni siquiera me das una oportunidad. ¿Cómo puedes sentenciarme sin un juicio? No lo entendía. ¿No es Cristina quien amas? Como ustedes dos están juntos, si quieres un hijo, deja que ella te lo dé. Zoe es solo mi hija. Solo me necesita a mí. No te necesita a ti. Cole pareció haber oído algo increíble. ¿Qué tiene que ver Christine con esto? Solo somos colegas. Lleva 6 años con Sam, dijo, atónito. Me quedé helada. Tardé un momento en recordar que Sam era el compañero de cuarto de Cole en la universidad y también el socio principal de Christine. Entonces, ¿me había equivocado todo este tiempo? Mis ojos se posaron en la muñeca de Cole. Había estado usando ese reloj desde que tenía 18 años, durante 10 años ya. La correa estaba un poco gastada, pero aún no la había reemplazado. Me mordí el labio. ¿Sam no tiene un reloj igual al que te di? Cole asintió. Sí, el de Sam fue un regalo de su madre. Pero solo lo usó durante 2 años antes de que se rompiera y se comprara uno nuevo. Así que todo fue un gran malentendido. Cole finalmente ató cabos. Entonces, la razón por la que me bloqueaste y te escapaste ese día, evitándome durante 6 años enteros, fue porque pensabas que Christine y yo estábamos juntos. Permanecí en silencio. Él se acercó un paso más, su mirada ardiendo en mí, y por primera vez, me abrió su corazón. Chris, la única persona a la que he amado, de principio a fin, eres tú. Nunca ha habido nadie más. Una vez deseé desesperadamente que me amara. Pero ahora, todo lo que sentía era una profunda sensación de impotencia. El recuerdo de la carpeta que encontré accidentalmente en su apartamento cuando me fui hace 6 años era sofocante. Tragué saliva para deshacer el nudo en mi garganta y hablé con dificultad. Hay más que un simple malentendido entre nosotros, ¿no es así? Cole, dices que me amas, pero ¿qué hay de tu padre que murió? Su cuerpo se puso rígido y sus ojos se enrojecieron gradualmente. Esbocé una sonrisa amarga, recordándole, me apartaste una y otra vez en aquel entonces, diciéndome que saliera con otros chicos. ¿No fue todo porque descubriste que mi padre era tu enemigo? La razón por la que Cole se convirtió en huérfano fue por un accidente. Cuando tenía 6 años, un terremoto sacudió una ciudad cercana. La zona donde vivían él y su padre también se vio afectada. Sin embargo,
Los otros edificios estaban bien construidos y no sufrieron daños graves. Pero el edificio de 7 pisos donde vivían él y su padre se derrumbó porque la empresa constructora había abaratado costos. El accidente dejó 9 heridos y un muerto. La persona que lamentablemente murió fue el padre de Cole. Poco después, el jefe del equipo de construcción fue arrestado y encarcelado. Cole, ahora huérfano, fue acogido por su tío. Pero a su tío y a su tía solo les interesaba la herencia de su padre. Una vez que obtuvieron el dinero de la indemnización y los ahorros, la pareja mostró su verdadera cara y disfrutaba atormentando a Cole. No le dejaban comer, beber ni siquiera dormir. Cuando escapó, estaba cubierto de heridas, tan flaco que estaba en los huesos, apenas con vida. Mareado y débil por el hambre, cayó en un pozo profundo y no pudo salir. Pensó que iba a morir allí. Fue Christine, en un picnic con su familia, quien lo encontró e hizo que su padre, el señor Yu, lo rescatara. No importaba cuántos años pasaran, siempre recordaba a Christine tirando de la manga del señor Yu, suplicando: «Papi, llevémoslo a casa. Tiene muchas heridas, alguien debe haberlo golpeado. Si nos vamos, ¿y si los malos vuelven a hacerle daño?». El señor Yu adoraba a su hija, así que le concedió su deseo. Después de que Cole se unió a la familia Yu, padre e hija lo trataron como a uno de los suyos. Tenía suficiente para comer y ropa abrigada para vestir, y su vida era tranquila y feliz. Pero Christine nunca lo llamó hermano. Cole recordaba claramente la primera vez que el señor Yu le dijo que lo llamara hermano. Christine negó con la cabeza, agarrando su muñeca. «No, es tan guapo. Será mi esposo cuando seamos grandes». Los adultos se echaron a reír. Pero todo lo que Cole podía pensar era que los grandes y llorosos ojos de Christine, parpadeando hacia él, eran aún más lindos que la muñeca que sostenía. Más tarde, a medida que crecía día a día, se volvía más y más hermosa. Cuando ella tenía 16 años, Cole tuvo un sueño que no debería haber tenido y se despertó con los pantalones del pijama mojados. Estaba completamente avergonzado, maldiciéndose por ser tan indecente. Christine era tan perfecta, y él la había profanado en sus sueños. A partir de ese día, se contuvo deliberadamente y mantuvo una distancia adecuada de ella. Christine estaba muy enojada, pensando que se había vuelto frío. Pero Cole sabía muy bien que no estaba siendo frío, solo tenía miedo de perder el control del demonio que se agitaba en su corazón y ponerle las manos encima. Por supuesto que anhelaba estar cerca de Christine, pero todo eso tenía que esperar hasta que ella fuera adulta. Ya había elegido un regalo y planeaba confesarle sus sentimientos después de la graduación. Pero el día antes de su confesión planeada, descubrió accidentalmente un secreto impactante. Resultó que el verdadero culpable del derrumbe del edificio era el padre de Christine, el señor Yu, que era el promotor inmobiliario. El jefe de construcción fue solo un chivo expiatorio al que el señor Yu había sobornado. En ese instante, Cole sintió que su mundo se derrumbaba. El respetado padre adoptivo se había convertido en el asesino de su padre biológico. La chica que amaba se había convertido en la hija de su enemigo. Sabía que nunca podría ser feliz en esta vida. No podía traicionar a su padre, así que no podía fingir que no sabía nada y salir con Christine. Tampoco podía hacerle daño a Christine. Ella era la persona que llevaba en su corazón, la que le había salvado la vida. Era tan inocente e ingenua, nunca podría aceptar que su padre era una mala persona. No quería destruir su hermosa vida. No podía amar, no podía odiar, así que todo lo que podía hacer era irse. Cambió su solicitud de universidad y se fue a una ciudad a miles de kilómetros de distancia, tratando de borrar a Christine de su vida. Pero esa tonta niña viajó todo ese camino para verlo. Tenía tantas ganas de abrazarla, de decirle cuánto la extrañaba. En cambio, fue en contra de su corazón y le dijo que si conocía a un chico adecuado, debería intentar salir con él. Ella lloró tanto, como una niña que había perdido su dulce. Al ver sus lágrimas, sintió que su corazón era atravesado por innumerables agujas envenenadas, un dolor que le dificultaba respirar. Pero no había otra manera. Tenía que hacer esto. Estaban destinados a no tener futuro juntos. Tenía que hacer que ella se rindiera con él lo antes posible. Pero Christine era verdaderamente tonta y se negaba a rendirse. A lo largo de sus años universitarios,
continuó cuidándolo. Cuando el clima se enfriaba, le enviaba mensajes de texto, recordándole que se abrigara más. Cuando se enteró de que tenía problemas estomacales, inmediatamente encontró a un médico de medicina tradicional china, le consiguió algunos medicamentos y se los envió por correo. Para su cumpleaños, tenía un regalo listo con 2 semanas de antelación. Aunque él era tan frío con ella, aunque ella estaba decepcionada y triste, se daba la vuelta y le ofrecía todo su corazón de nuevo. Realmente sentía algo por ella. A veces se preguntaba si la vida de ella habría sido más feliz si nunca la hubiera conocido. Pero si nunca se hubieran conocido, ¿qué recuerdos tendría él para superar esta larga y dolorosa vida? Pero al final, todo se salió de control. El día que lo drogaron, Christine se sentó en su regazo y lo besó. 2 pequeñas figuras luchaban en su mente. Una decía, apártala, no puedes arruinar su vida. La otra decía, abrázala fuerte, esta es tu última oportunidad de ser feliz. Al final, se dio al amor en lo más profundo de su corazón. Se hizo uno con ella. Esa noche, ni siquiera pudo dormir, observándola hasta el amanecer. Ella dormía pacíficamente en sus brazos, y él sentía que era dueño del mundo entero. De repente, ya no quiso preocuparse por la venganza. Pensó con avidez que su vida había sido tan amarga, que debería permitirse conservar esta única cosa dulce. Sabía que le estaba fallando a su padre. Si había alguna consecuencia, la asumiría él solo. Por el resto de su vida, solo quería que su princesita fuera feliz. Agotada por las actividades de la noche, Christine durmió muy profundamente. Tuvo que ir a la oficina para encargarse de algunas cosas y no quiso despertarla, así que le dejó una nota en la mesita de noche, diciéndole que no se escapara y que esperara a que volviera. Pero cuando terminó su trabajo, ella había desaparecido. Estaba bloqueado en todas las plataformas. No entendía lo que había pasado. La buscó por todas partes como un loco. Pero nadie sabía a dónde había ido. Tuvo que aceptar el hecho. Le había robado el corazón y luego lo había abandonado. Justo cuando finalmente había decidido dejar ir todo el odio y empezar de nuevo, ella lo dejó. Cole estaba en agonía y desesperación, y pasó los siguientes 6 años aturdido. Quizás todo estaba predestinado. Después de esa noche loca hace 6 años, no vi la nota que dejó Cole, pero sí vi la publicación de Christine. Luego, mientras hacía las maletas para irme, me topé con una carpeta. Dentro estaban todas las pruebas que Cole había reunido sobre los crímenes de mi padre. Sentí como si me hubiera caído un rayo, y no podía dejar de temblar. Y finalmente entendí por qué, después de cumplir 18 años, Cole se había vuelto tan frío conmigo. ¿Quién se enamoraría de la hija de su enemigo? El hecho de que no hubiera entrado mientras mi padre y yo dormíamos y nos hubiera liquidado a ambos con un cuchillo era un testimonio de su bondad. Las esquinas de las páginas estaban gastadas y deshilachadas. Era obvio que Cole había tenido esas pruebas durante mucho tiempo. Nunca las había presentado a las autoridades, y supuse que probablemente era porque sentía algo por nuestro pasado. Estaba agradecido de que mi padre lo criara y de que yo le salvara la vida. Pero si mi padre no hubiera hecho algo malo, Cole nunca habría perdido a su padre en primer lugar, y no habría necesitado que yo lo salvara. Ya no podía enfrentarme a Cole, y tampoco quería ver a mi padre. Así que, después de tomar fotos de las 30 páginas de documentos y volver a poner la carpeta donde la encontré, no volví a casa. En cambio, elegí ir a una ciudad donde nadie me conocía. Registré una nueva dirección de correo electrónico y envié anónimamente las pruebas a las autoridades pertinentes. Además de ser responsable del derrumbe del edificio, mi padre también estaba involucrado en algunos negocios ilegales. Como era de esperar, fue sentenciado a 15 años de prisión. Después de escuchar mi historia, Cole preguntó con incredulidad, ¿tú fuiste quien denunció a tu propio padre? Nunca supo que yo había visto las pruebas que él reunió. Naturalmente, asumió que un rival de negocios había tendido una trampa intencionadamente a mi padre. Asentí. Sí. Dudé durante 2 meses enteros en aquel entonces. Mi padre era realmente un buen padre. Mientras crecía, nunca me levantó la voz. Cualquier cosa que quisiera, incluso si era la luna en el cielo, encontraría la manera de conseguirla para mí. Pero también había cometido un crimen.
Cole podía ser amable, pero yo no podía, sabiendo la verdad, seguir protegiéndolo. Las personas que hacen el mal deben ser castigadas, de lo contrario, ¿cómo podrían los muertos descansar en paz? Así que, al final, elegí la justicia por encima de mi familia. Cole forzó una sonrisa amarga. En aquel entonces, no me atrevía a que supieras lo que tu padre había hecho. Tenía miedo de que no pudiera soportarlo. Fui demasiado estrecho de miras. Chris, eres mucho más fuerte de lo que jamás imaginé. Lo sé. A sus ojos, probablemente siempre había sido una niña caprichosa y llorona. Pero la gente tiene que crecer. No podía vivir en una torre de marfil para siempre. Tenía que enfrentarme a la realidad, cuidarme a mí misma y a mi hija. ¿Qué otra opción tenía más que ser fuerte? 7 días después de denunciar a mi padre, descubrí que estaba embarazada. Al principio, de hecho, consideré abortar. Me preocupaba no poder asumir la responsabilidad de ser madre, y tenía miedo de que crecer en un hogar monoparental afectara la personalidad de mi hija. Así que hice una cita en una clínica. Pero acostada en la mesa de operaciones, me arrepentí. En ese momento, había perdido a mi padre y había perdido a Cole. Estaba increíblemente sola. Esta niña era la única familia que me quedaba, un consuelo para mí. Así que al final, decidí tenerla. Sabía que era un poco injusto para la niña. Por eso, después de que Zoe nació, le di todo mi amor y concentré toda mi energía en ella. La salud de Zoe era un poco delicada, y se enfermaba fácilmente cuando era pequeña. Una noche, tuvo fiebre alta por una indigestión, y la llevé frenéticamente al hospital. Corrí tan rápido por las escaleras que perdí un zapato. No fue hasta que estuvo con suero intravenoso que de repente me di cuenta de que tenía un trozo de vidrio incrustado en la planta del pie. Mientras hablaba de esto, sonreí. Sabes que siempre le he tenido miedo al dolor. Cuando era pequeña, lloraba a mares y solo me golpeaba con la esquina de una mesa. Pero esa noche, con el pie sangrando por todo el suelo, no derramé ni una sola lágrima. Así que no te equivocaste al elogiarme. Realmente me he vuelto más fuerte. Yo sonreía, pero el rostro de Cole estaba pálido, sus ojos llenos de angustia. Extendió la mano y me abrazó, dándome palmaditas en la espalda para calmarme, su voz ronca. Chris, lo siento mucho. Lo has pasado muy mal estos últimos años. De ahora en adelante, no dejaré que enfrentes estas cosas sola. Vuelve a casa conmigo. Prometo que cuidaré bien de ti y de nuestra hija. Su abrazo era tan cálido que no quería irme. En realidad, antes de hoy, mis días eran tan ajetreados que rara vez pensaba en el pasado. Por eso, pensé que había olvidado a Cole hace mucho tiempo. Pero hoy, 6 años después, mientras estaba de pie frente a mí, diciéndome que yo era la única a la que había amado, que me había estado buscando todos estos años, que había dejado ir su odio por mi bien hace mucho tiempo. Mi corazón, que había estado en silencio durante tanto tiempo, comenzó a agitarse. De repente me di cuenta de que probablemente nunca había dejado de amarlo. Solo pensé que había una profunda enemistad entre nosotros y que no teníamos futuro, así que me obligué a encerrar mi corazón, me obligué a no pensar en él. Pensé que no pensar en él significaba que ya no lo amaba. Pero después de todos estos años, ya se había arraigado en mi corazón. ¿Cómo podría olvidarlo? Solo me estaba engañando a mí misma. Hice una pausa por un momento, luego le pedí confirmación. Cole, ¿estás seguro de que realmente puedes dejar atrás el pasado? No quiero que te arrepientas de esto un día y me alejes de nuevo. Expresó sus sentimientos con entusiasmo. Nunca más te alejaré. Chris, lo entendí hace mucho tiempo. No deberíamos tener que cargar con los rencores de la generación anterior. Además, hemos perdido tantos años y hemos sufrido tanto tiempo. Hemos pagado un precio lo suficientemente alto. Dejemos el pasado en el pasado. Empecemos de nuevo. De ahora en adelante, nuestra familia de 3 vivirá feliz para siempre. Tenía razón. Habíamos sufrido durante tanto tiempo. ¿No es hora de que abracemos la felicidad? Cole continuó susurrándome palabras de amor al oído. Chris, no tienes idea de cuánto te he extrañado estos últimos 6 años. 6 años, más de 2000 noches,
y no he tenido una sola buena noche de sueño. Realmente me arrepiento. Me arrepiento de haberte alejado alguna vez. Debería haberte dicho antes que te amo, y solo a ti. La persona con la que quiero pasar el resto de mi vida siempre has sido tú. Me abrazó con fuerza, como si fuera un tesoro perdido hace mucho tiempo. Y en medio de sus declaraciones de amor, levanté los brazos y le devolví el abrazo. Cole, ya que todavía nos amamos, estemos juntos, ¿de acuerdo? En un instante, sus lágrimas comenzaron a caer. Era la primera vez que lo veía llorar. Lágrimas calientes gotearon en el costado de mi cuello, y mis dedos se curvaron ligeramente. Asintió firmemente, su voz resuelta. De acuerdo. Estaremos juntos. Quizás por la conexión de sangre, y porque Cole estaba realmente entregado a nosotras, Zoe lo aceptó muy rápidamente. En el día de padres e hijos de la escuela, era la primera vez que tenía a su mamá y a su papá con ella, y Zoe estaba tan emocionada que prácticamente bailaba. Más tarde, después de que Cole la ayudara a ganar varios juegos seguidos, no podía dejar de sonreír. Abrazó los premios que Cole había ganado para ella y dijo con orgullo, muchos niños solían burlarse de mí por no tener papá. Hoy, todos vinieron y se disculparon conmigo. Incluso dijeron que no tenían idea de que mi papá era tan guapo y tan genial. Lo dijo como un cumplido para Cole. Pero los ojos de Cole de repente se enrojecieron. Acarició con cariño el pelo de Zoe. Lo siento. Papá os hizo sufrir a ti y a mamá estos últimos años. Ahora que papá está aquí, nunca dejaré que nadie os vuelva a molestar. Zoe negó con la cabeza. Yo no sufrí. Mamá lo pasó mal, teniendo que trabajar y cuidarme. Papi, tienes que querer a mami muchísimo de ahora en adelante, ¿de acuerdo? Cole contuvo las lágrimas. De acuerdo. No rompió su promesa. En los días siguientes, realmente demostró su amor por mí y por nuestra hija con sus acciones. Después de que mi padre fuera a la cárcel hace 6 años, Cole había estado administrando el negocio de la familia Yu. Cole era una especie de genio de los negocios. Bajo su liderazgo, las ganancias de la empresa se habían quintuplicado. La empresa que él mismo fundó iba aún mejor. Después de entregarme la empresa de mi padre, también me transfirió la mitad de las acciones de su propia empresa. Realmente no sé mucho de negocios, así que él sigue siendo el encargado de las operaciones. Mi hija y yo solo nos encargamos de cobrar y gastar el dinero. Siento que ya gasto el dinero con bastante generosidad. Pero el saldo de mi cuenta sigue disparándose. No pude evitar comentar, Cole, eres demasiado bueno para ganar dinero. Una leve sonrisa apareció en sus labios. Así que vosotras dos tenéis que seguir mi ritmo e intentar gastar más. Pensando en los 3 vestidores rebosantes de zapatos, bolsos y vestidos, y en la sala de juegos repleta de todo tipo de juguetes, se me torció la boca. Nos estamos quedando sin espacio para todas estas cosas. Él levantó una ceja. Eso es fácil. Mañana te conseguiré un almacén. Me quedé boquiabierta. ¿No es eso un poco exagerado? Él sonrió. Para nada. Mientras tú y Zoe seáis felices, eso es todo lo que importa. Cole realmente adora a nuestra hija. Le hace trenzas en el pelo todas las mañanas. Le lee un cuento antes de dormir todas las noches. Siempre que tiene tiempo libre los fines de semana, la saca a jugar. Y está completamente entregado a mí. Si le digo que vaya al este, no irá al oeste. Si estoy un poco descontenta, actúa como si fuera una gran crisis y hace todo lo posible para hacerme sonreír. Es perfecto en todos los sentidos, excepto en una cosa, tiene que abrazarme cuando duerme. La razón es que durante los 6 años que estuve fuera, su sueño se volvió terrible, y tenía que depender de pastillas para dormir todas las noches solo para conciliar el sueño. Me preocupaban los efectos secundarios de las pastillas, así que le hice dejarlas. Aprovechó la oportunidad para exigir que me convirtiera en su nuevo somnífero. Cuando me abraza, su sueño de hecho mejora un poco. Pero es un horno humano, y a veces tengo demasiado calor e intento escabullirme de sus brazos después de que se ha dormido. Pero en el momento en que lo aparto, se despierta de un salto y dice presa del pánico, Chris, no me dejes. Siempre ha tenido una cara tan tranquila e inexpresiva. Es raro verlo tan asustado e inseguro.
Tengo que ceder, volviendo a sus brazos y calmándolo suavemente. No voy a ninguna parte, no voy a ninguna parte. Vuelve a dormir. Solo entonces se relaja, sus fuertes brazos envolviéndome mientras cierra los ojos y vuelve a dormirse. Zoe incluso se burló de él una vez. Papi, eres como el pequeño accesorio de mami. Donde quiera que ella va, tú tienes que seguirla. Cole pareció aprobar el título. Sí. Simplemente no puedo estar sin tu madre, y no puedo estar sin ti. Ambas sois mis tesoros. Zoe aprovechó la oportunidad para abrazar su brazo y hacerse la linda. Papi, como soy tu tesoro, ¿puedo comer un caramelo extra hoy? Cole era completamente impotente ante los encantos de nuestra hija. Le pellizcó la mejilla. Sí, pero solo uno extra. Y tienes que enjuagarte la boca justo después. Zoe le besó la mejilla y dijo con una sonrisa radiante, gracias, papi. Eres el mejor. Mirándolos a los dos, no pude evitar sonreír también. 4 meses después de volver a estar juntos, Cole y yo nos casamos. Insistió en que fuera una gran celebración. El arco floral era alto y estaba lleno de mis rosas champán favoritas. El vestido de novia era de alta costura, su cola adornada con diamantes rosas. Era realmente caro, pero también era realmente hermoso. Cole diseñó nuestros anillos de boda él mismo y los mandó a hacer a medida. Invitó a la mayoría de nuestros amigos para que fueran testigos de nuestra felicidad. Christine y Sam también vinieron. Se veían deslumbrantes juntos, una pareja perfecta. Pero la persona más feliz ese día fue Zoe. Llevaba una cesta de flores, un hermoso vestidito y fue nuestra niña de las flores. Después de saltar todo el día, finalmente se cansó y se durmió antes de las 9 de esa noche. Cole la llevó a la habitación de los niños, le quitó los zapatos, la arropó y le besó la frente antes de volver al dormitorio principal. Se ha vuelto increíblemente pegajoso. En el momento en que entró, me abrazó y me besó durante media hora seguida. Tenía la lengua dormida cuando finalmente me soltó. No pude evitar poner los ojos en blanco. ¿Puedes controlarte? Se me van a hinchar los labios de tanto que me los muerdes. Dijo sin vergüenza, pero no te he besado lo suficiente. Con eso, se abalanzó sobre mí de nuevo. Dios mío, me rindo. ¿Cómo el tipo que no me dejaba besarlo ni una sola vez se convirtió en semejante monstruo de los besos?